Dígale a alguien, vamos a escuchar palabra de Dios. Vamos a escuchar palabra de Dios. Vamos a escuchar palabra de Dios. En el capítulo 37 del libro de Ezequiel, allí se encuentra una experiencia que tiene el profeta Ezequiel, donde dice que en un momento él fue llevado por Dios a un valle de huesos secos. Y dice que cuando el Señor lo puso en el medio de ese valle, no solamente lo llevó allí, sino que lo movió por diferentes lugares del valle de huesos secos, para que él mirara cuántos huesos eran. Y después que lo llevó por todo lugar, él le hace una pregunta de desafío. Profeta, hombre de Dios, ¿crees tú que estos huesos van a vivir? Profeta, hombre de Dios, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a levantarse? Profeta, hombre de Dios, ¿crees tú que puede entrar vida a estos huesos? Y el profeta Ezequiel le dice al Señor: Señor, la verdad es que yo no lo sé, pero si tú lo dices, yo estoy seguro que estos huesos van a vivir nuevamente. Si tú das la palabra, si tú das la orden, si tú lo dices, yo creo que estos huesos pueden vivir nuevamente. El Señor le dice al profeta: entonces, háblale a los huesos y dile a estos huesos: reciban vida. Dice la palabra del Señor que de repente hubo un sonido, hueso comenzó a juntarse con hueso, vinieron y lo cubrieron de tendones, la carne lo cubrió a todos ellos, pero no tenían vida. Tenían huesos, tendones, carnes, pero no tenía vida. No se había acabado la labor del profeta. Nuevamente el Señor le dice: no ha terminado tu labor, ahora pronuncia otra palabra y vas a ver lo que va a suceder. El profeta nuevamente pronunció la palabra bajo la orden de Dios, y cuando pronunció esa palabra, algo extraordinario sucedió. La vida del Espíritu se metió por los huesos, por los tendones, por la carne. La vida del Espíritu se metió sobre cada uno de ellos, y ya no eran huesos y ya no eran muertos. Ahora habían recibido vida, porque el Espíritu Santo se había metido sobre ellos, y los huesos secos ya no eran huesos secos, ahora era un poderoso ejército. ¿Qué había sucedido? ¿Cuál era el contexto para que el Señor llevara al profeta a esta experiencia? Si usted estudia un poquito de historia, se da cuenta que Israel había pasado momentos de altas y momentos de bajas. En uno de esos momentos el templo estaba destruido, las puertas la habían cerrado, y un rey llamado Ezequías tuvo que venir a hacer una reforma. Pero esa reforma no duró mucho tiempo, porque luego, posteriormente, los reyes que vinieron dejaban caer la ley de Dios, dejaban que la gente hiciera lo malo delante de la presencia del Señor. Algunos de ellos, reyes, en lugar de defender la ley de Dios, lo que hacían era que promovían el mal. Hubieron reyes buenos, hubieron reyes malos. Uno de esos reyes, como un niño, comenzó a ministrar, y dice que mientras comenzó a ministrar, encontró que la ley había sido escondida. Y comenzó un momento de avivamiento y de revolución y de transformación. Pero fue algo que sucedió solamente local y no duró por mucho tiempo. ¿Por qué tuvo que venir este avivamiento? Porque dentro del corazón del pueblo era una reformación superficial. Vinieron otros reyes que también hicieron lo malo delante de la presencia del Señor, hasta que posteriormente cayeron presa bajo Nabucodonosor, y ellos fueron esclavos y trataron de rebelarse con Nabucodonosor,
pero allí callaron y fueron destruidos. Jerusalén fue destruida. Fue en este momento, en este periodo de desorden, de conflicto, de inmoralidad, de desobediencia, de rebeldía, pecado, influencias negativas dentro del pueblo de Dios que ministró Ezequiel. Fue allí que Dios lo llevó al valle de los huesos secos. Ahora bien, hay una similitud entre el tiempo del profeta Ezequiel y el tiempo que la iglesia de Dios está viviendo en la actualidad. Cerca de la mitad de la población en la República Dominicana vive en pobreza y algunos viven en extrema pobreza. Ya existen áreas en que las influencias de los homosexuales se está convirtiendo en algo normal en la sociedad. La iglesia católica está buscando reconciliación con la iglesia evangélica protestante por medio de numerosas acciones ecuménicas alrededor del mundo. Muchos se apartan de la verdadera y sana doctrina para seguir ideologías enfermizas y predicadores populares sin tomar en cuenta el testimonio de ellos. Hay ministros que están dispuestos a comprometer sus principios en lugar de escuchar lo que dice Jehová el Señor. Es indudable que el ataque contra la iglesia, tanto externo como interno, es hoy más grande que nunca antes en su historia. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que la iglesia de Dios fue fundado sobre una teología wesleyana de arrepentimiento, de reformación, de restauración y de búsqueda intensa con una experiencia del Señor. Nuestros padres de la iglesia de Dios, los fundadores, ellos también defendían los principios de la santificación, del nuevo nacimiento y del bautismo con el Espíritu Santo. Pero hay personas que quieren hacernos apartar de estos principios. La iglesia de Dios nació en la República Dominicana en los años 40, comenzando de una pequeña obra de unos cuantos hermanitos. Sin embargo, hoy en la actualidad tenemos 881 iglesias, 915 ministros y 89.776 miembros para la gloria y la honra del Señor. Pero cuando observamos este número, podemos decir, lo hemos logrado, ya lo hemos alcanzado, ya hemos llegado, no necesitamos hacer más, debemos conservar nuestra tradición y podemos pensar que la política, los negocios y las agendas personales son más importantes que la voluntad de Dios y la manifestación del Espíritu Santo. Pero no. Nuestros más grandes desafíos y nuestra más grande victoria todavía están por venir. Aleluya. En este día, hermano, yo vengo con una palabra profética para ti. Aleluya. Cuando hablamos de Ezequiel y el valle de los huesos secos, la mayoría de las veces le prestamos atención a la conversación que está teniendo Dios con el profeta. ¿Vivirán estos huesos? Señor, tú sabes si van a vivir. Y le prestamos mucha atención a esa conversación. Sin embargo, yo no quiero prestar mucha atención al diálogo didáctico entre Jehová y el profeta Ezequiel. Hoy yo quiero hablarles sobre el tema cómo evitar convertirnos en un valle de huesos secos. Cómo evitar convertirnos en un valle de huesos secos. Al examinar este pasaje hay unas preguntas que surgen en mi mente, tomando en cuenta el valle de los huesos secos. ¿Qué pasó con esta experiencia del profeta? ¿A quiénes pertenecían estos huesos? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo fue que ellos se convirtieron juntos en un valle de huesos secos? Quizá eran un ejército que perdieron una batalla. Quizás eran ciudadanos de una ciudad que murieron como producto de un ataque militar o de pestilencia mortal.
Quizás una ciudad completa fue destruida por un desastre natural, tal como un terremoto, un huracán o un torbellino. O quizás eran miembros de un concilio que se conformaron con su estilo de vida, trataron de darle más importancia a los asuntos terrenales y poco a poco perdieron la vida. Sus cuerpos se pudrieron hasta que solamente quedaron los huesos secos. En alguna de las historias que mencioné al principio, el joven rey Josías tuvo que avivar el reino porque la ley estaba escondida. El rey Ezequías tuvo que reformar al pueblo porque las puertas del templo estaban dañadas y cerradas. Años después, Esdras y Nehemías tuvieron que restaurar la ciudad y la estructura religiosa porque habían sido también destruidas. ¿Cómo evitar convertirnos en un valle de hueso seco? En este caso estoy hablando de medicina preventiva. No debemos comprar una sombrilla después que la lluvia comenzó a caer. No podemos poner candado a una puerta después que nos han robado. No podemos comprar un seguro de vida después que la persona está muerta. De igual manera, no podemos esperar en convertirnos en un valle de huesos secos para entonces decidir qué vamos a hacer. Creo que tenemos que reaccionar ahora antes que sea demasiado tarde. ¿Cómo convertirnos? ¿Cómo evitar convertirnos en un valle de huesos secos? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Sabes tú cómo evitar convertirnos en un valle de huesos secos? ¿Cómo evitar convertirnos en un valle de huesos secos? En primer lugar, viendo las cosas de acuerdo a la visión de Dios. Mirando las cosas como Dios las mira. Viendo las cosas a través de los ojos de Dios. En este tiempo hay personas que hablan de cobertura, de unción apostólica, de unción profética, de autoridad espiritual, de padres o madres espirituales. Y aunque en el reino de Dios hay una estructura de autoridad y sometimiento, ciertamente muchos utilizan estas expresiones para exhibir superioridad sobre otras personas. Pero el libro de Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En Proverbio dice es que donde no hay visión, el pueblo se va a perder, se va a extraviar. Yo creo, hermano, que nuestra visión tiene que estar basada en tener un encuentro con Dios a través de su palabra. Pero hay muchas personas que dicen que conocen la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de las palabras. Algunos quieren torcer o manipular lo que Dios dice en su palabra para promover sus agendas personales y sus teologías liberales de prosperidad, de fanatismo o de ignorancia. Sin embargo, hermano, este es el momento que debemos volver a encontrarnos con Dios en su palabra. Nuestra visión tiene que estar basada en una relación con Dios. Solamente así podremos mirar las cosas como Dios las mira. Solamente así podremos abrir nuestros ojos a los grandes potenciales que Dios tiene para que nosotros podamos lograr la visión que Dios ha separado para nuestras vidas. Dice el libro de Hebreos que Moisés se sostuvo como mirando al invisible. Él no estaba mirando lo que estaba pasando en el pueblo. Él no estaba mirando los impedimentos. Él no estaba mirando las incertidumbres. Él no estaba mirando las cosas naturales. Él se sostuvo como mirando al invisible. Tú quieres tener una experiencia con Dios, aprende a mirar las cosas como Dios las mira. En el medio de la incertidumbre, en el medio del miedo, dice la palabra de Dios que el profeta Isaías estaba pasando un momento difícil. Uno de los reyes más poderosos de aquella ocasión había muerto. Y él no sabía qué iba a hacer porque todo el mundo amaba a este rey. No solamente que había muerto, sino que había muerto en vergüenza. Pero él se va al templo y dice: cuando no sé lo que voy a hacer, tengo que correr al templo. Cuando no sé lo que está pasando, tengo que ir a la casa del Señor. Y en el capítulo 6 del libro de Isaías dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.